Yo os quería traer pues, un ejemplo práctico de estas cosas que se hacen y que quizás no sean tan conocidas y que, en la que Chamilo es un catalizador necesario para que se pueda materializar, ¿vale? Esto es como, en España diríamos como el pan sin el tomate, o sea, tú te puedes comer un pan, pero, o sea, el tomate lo necesitas para hacer el pan, pero si no hay pan donde poner ese tomate, no hay pan tomate, que es lo que utilizamos para darle sabor a las cosas. Pues en este caso ha sido un proyecto en el que hemos utilizado más herramientas que Chamilo, pero en el que Chamilo ha sido una parte fundamental para poder ejecutarlo de la manera en que vamos a ver. Y os traigo esta experiencia porque me parece que trae datos reales de un proyecto con sus fracasos, sus cosas buenas, sus cosas malas, y que puede ser pues inspirador por si queréis, sobre todo los que estabais comentando, tema universidades, tema certificaciones, tema exámenes que se necesitan regular, pues que os puede servir un poquito de inspiración o de idea a seguir. Y que además después mi compañero Ángel profundizará un poquito más en a qué línea está yendo Chamilo también para poder materializar esto que vamos a ver en este ejemplo. Vale, entonces, un poquito de contexto, pero aunque ya lo hemos visto y ya ha salido hoy aquí, ¿no? Ya Luis lo comentó, la pandemia nos pilló a todos por sorpresa y si bien mucha gente ya estaba realizando pruebas online, sí que es cierto que se seguían utilizando un poco como una opción B, ¿no? El patito feo, el hermano feo de la presencial. Online y tal, pero no le había que dotar de mucha seriedad, no se preocupaba uno por si la persona que estaba allí era la persona o no. A veces decían, no, con que se conecte desde una IP y sepamos la IP, llega, como si la IP, ¿sabes? Yo no tengo cara de IP, no, o sea, no nos sirve para identificar a la persona. Pero bueno, ese era un poquito el contexto prepandemia. Con el tema de la pandemia, pues el 90%, por no decir el 100% de instituciones, se vieron en la necesidad de hacer este traslado de manera rápida. Y esto trajo consigo un reto muy importante de cómo todo aquello que estábamos haciendo en presencial en cuanto a formación, no tanto la distribución del contenido, ni lo que puede ser, pues no sé, hacer grupos, crear las dinámicas entre profesores, sino como al final de todo este proceso, cuando tenemos que emitir una acreditación oficial, cuando tenemos que hacer un examen, cómo aseguramos la supervisión de esos exámenes, el control, cómo garantizamos que esas personas son las que están haciendo el examen, etcétera. Porque, que pasen los exámenes, no nos engañemos, ¿cuántos de aquí habéis hecho trampas en un examen presencial? ¿Cuántos? Ahí el boli, escribir en la patita, pues el mundo online es exactamente lo mismo, ¿no? Aquí no puede levantar la mano seguro nadie de yo no he pecado. Seguro que todos, desde la primaria, en algún momento hemos hecho trampas. Bueno, el mundo online es un reflejo de esto también. Y se da pues lo que llamamos el fraude online. Las formas más comunes, para que os hagáis una idea de lo que suele suceder en temas online, son un poco, bueno, hay muchísimas más, porque la creatividad de los estudiantes es infinita, pero yo os traigo aquí un poco las que hemos visto nosotros en los años que llevamos con este tipo de pruebas. Por si vais a preparar alguna prueba, pues que sepáis que este tipo de cosas existen, porque pueden ser desde suplantaciones en el examen, incluso de pago. De hecho, hay un lucrativo mercado secundario en el que se paga porque una persona realice, bueno, ya en temas de certificaciones oficiales, como hablaba Carlos antes, de un ministerio de migración o algo que necesitas acreditar muy bien, ¿no? Que esa persona ha sido formada y que tienes una garantía, pues imaginaros lo que puede ser caer en un tema de pues que le paguen a alguien y que haga el examen por ti conectándose, ¿no? Esta es frecuente. No están ordenadas por orden de frecuencia, ¿eh? No tengo datos sobre qué porcentaje utilizan una técnica u otra, pero son casos que pasan. El segundo, también muy común, el tema de compartir pantalla, ¿no? Un alumno se conecta, tiene un experto, ¿no? Pues yo aquí voy a hacer un examen de informática, no tengo mucha idea, mi amigo Juan, que es súper experto, le pongo la pantalla compartida y mediante smartwatch, mediante un pequeño chat, me va archivando las respuestas, entonces va viendo lo que tengo y voy contestando. Otro muy frecuente, pues como os comentaba, el uso de cámaras en smartwatch o teléfonos móviles, o incluso estos pequeños pinganillos como para contestar el teléfono, ocultos en la melena de las mujeres, un poquito, ¿no? En el que te van chivando las respuestas de aquello que tú vas murmurando que la 1, la 2, la tal, cual, y ellos te van diciendo la respuesta a cada una. O incluso dos personas que pagan por conectarse al mismo examen, una lo tiene y está por el pinganillo y la otra simplemente ya no tiene ni que hablar, solamente con el auricular escucha lo que la otra persona, porque a veces nos jugamos mucho, a veces es un ascenso.
a veces es el título que te garantiza poder acceder a un trabajo. Bueno, la gente se juega mucho y a veces no escatiman pagar no le importa pagar 2 inscripciones con tal de tener esas respuestas. Estas cosas que a mí al principio me parecían muy surrealistas, pues existen. El uso indebido de Internet, ya que sería un básico, ¿no? Pues abrir una segunda pestaña y voy a buscar qué significa esto, voy a ir a Google, voy a encontrar información de este tema. La presencia de familiares o amigos, que a mí me ha fascinado, los casos que hemos visto de este tipo, que es pues lo que la propia frase dice, ¿no? Mesa, ordenador y detrás el padre, la madre, el amigo, con carteles, diciendo un complejo sistema de comunicación por señas, luego cuando la 1, la 2, bueno, elaboradísimo, pero existe. Y, bueno, eso refuerza el vínculo familiar, pero no sirve para aprendizaje. Entonces, no nos interesa en lo que es formación. Y por último, una pues también muy ingeniosa, y que la hemos visto también así recientemente, que es la del torpe forzado, ¿no? Este torpe que le ves cara de espabilado y dices, esta persona sabe manejarse, pero ¡ay, me he desconectado! Vaya, es que, pues no sé cómo ha hecho, se me ha cerrado la sesión. Y mientras cierra la sesión, no funciona, es que el software va mal, es que la conexión se ha cortado, bueno, todo tipo de argucias y argumentos que van a utilizar pues para tener esos segundos, ese tiempo, ese minuto, en el que van a consultar pues aquella pregunta que se les ha atascado, hacer una llamada, lo que sea. Entonces, bueno, todo esto es muy importante atajarlo, porque si no, estaremos no proporcionando una educación de calidad. Os quería traer así como algunas estadísticas para que veáis como la dimensión que esto tiene, ¿no? Después si queréis, bueno, las referencias de los estudios están por ahí abajo y creo que me falta alguna, pero en la presentación definitiva pues se me quedaron por ahí abajo, irán ya incluidas por si lo queréis consultar después. Pero básicamente la primera de ellas que es que la mayoría de los profesores actualmente, o sea, antes de pasarse online, tú le preguntas al cuerpo docente y la mayoría, pues el 68%, que es un porcentaje bastante elevado, cree que los estudiantes hacen más trampas cuando están online que cuando están en presencial. Hablamos de si no aplicamos ningún tipo de filtro, ningún tipo de sistema de prevención, ningún tipo de supervisión sobre los exámenes. El profesor que viene del entorno académico presencial, que además pues tiene una tradición de presencialidad pues muy fuerte, ¿no? de lo que veo es lo que hay, pues, y que está en torno, pues eso, entre los 45 y los 60 ahora mismo, que no somos nativos digitales, pues estamos con esa mentalidad de es mucho peor cuando lo hacen online, es mucho peor. Y en la presentación de hoy lo que os quiero demostrar un poco es que no es verdad, que podemos romper con este tópico y que esto nos beneficiará como instituciones y nos beneficiará a nivel educativo. Pero la mayoría lo cree así. Y no van desencaminados, porque si os fijáis en la segunda estadística, el 93% de los estudiantes cree que es más fácil hacer trampas online que en un examen presencial. Por eso muchas veces quieren hacerlos, ¿no? Entonces, bueno, como que los dos pensamientos están alineados. El 60% admiten haber hecho trampa en exámenes en línea, llegando a un 28% con el tema de la suplantación que hablábamos, o sea, de arriesgarse a físicamente que vaya otra persona a realizar el examen por ellos online. O sea, son valores bastante altos. Y el 75% del profesorado cree que la integridad académica, o sea, la honestidad, la coherencia, la cohesión, la formalidad de sus procesos formativos, al realizar las pruebas online, pues se ve disminuida, merma, ya no confían en ello. Y incluso muchos manifiestan que ya no utilizan ciertos métodos de evaluación o ciertas políticas evaluativas por miedo a esa suplantación. Bueno, entonces, esto es muy grave porque es una barrera muy importante para que podamos dar el paso a una educación en línea de calidad, que tenga unos estándares de seguridad altos, que nos garantice que lo que se está formando ahí tiene la misma repercusión o tiene exactamente la misma validez que lo que hacíamos en presencial. Perdón, al revés, voy al lado que no es, vale. Pues como os decía, es muy importante para la educación que podamos hacer esto, ¿vale? Que podamos devolver, o sea, no restarle prestigio a nuestras instituciones porque nos pasemos a un proceso online.
¿Cómo entonces solucionamos, por ejemplo, este problema? O sea, ¿cómo reducimos, o sea, cómo cambiamos la mentalidad de todos esos profesores que siguen creyendo que se hacen más trampas online, que en online no puedes garantizar que los alumnos estén aprendiendo, que hacen muchas trampas, que es peor que lo presencial? ¿Y cómo podemos también reforzar la confianza de esos alumnos que creen que los títulos que han sacado online tampoco tienen esa validez, porque la gente hace trampas, porque hay mucho, puedes copiar muy fácilmente, etcétera? Bueno, pues una de las soluciones es el de proctoring, o vigilancia, o supervisión, depende cómo le queráis llamar, es como lo de la tarta pie, tenemos como 1000 nombres para lo mismo. Y básicamente es el proceso en el que supervisamos la realización de un examen online, para garantizar pues, que hay una equidad entre los participantes, que se hace de manera justa y que cumple la normativa y los estándares de nuestra institución. ¿Qué tiene que tener un sistema de proctoring, o qué tiene básicamente? Un sistema de proctoring, bueno, aquí os he destacado algunas de ellas, pero puede tener muchísimas más, ¿vale? De hecho, después con el sistema de Ángel veremos que pues eso, hay proyectos que tienen sistemas de vigilancia en fase inicial, que hacen unas cosas, procesos que están, productos que están en el medio, y luego ya productos muy avanzados que a lo mejor pues, no están al alcance de todos los bolsillos y que ya pues, son para instituciones pues, con un volumen muy grande o con certificaciones muy, muy importantes o que requieran, no sé, que sean llave para algo muy crítico, ¿no? Pero para el común de los mortales, estas son un poco las que podríamos destacar. Normalmente utilizan sistemas que graban tanto la videocámara como el micrófono del participante, de modo que y detectan a través de procesos de inteligencia artificial pues cualquier tipo de movimiento. Si la persona se mueve, se aleja demasiado del foco de la cámara, si se cambia para poner a otra persona en su lugar, si utiliza un móvil para pues, hacer una consulta, ¿no? Y si todo el rato está mirando pues, a su abuelo que está allí haciéndole las señas, dándole las preguntas, este tipo de cosas. Y almacenan y dan como dos servicios, un servicio en el que puedes hacer una analítica automática y un servicio en el que puedes hacer como una revisión manual de aquellos casos que te han llamado la atención o que te han parecido alarmantes. Luego también detectan, hacen un bloqueo de pantalla restringiendo el acceso a otros programas o pestañas durante el examen para evitar que puedan que puedan instalar un software, un paquetito con preguntas que le han empaquetado, bueno, es que son súper creativos, no sé, para que no puedan hacer nada. Básicamente es como atarlos de pies y manos para que la pantalla esté en el plano única y exclusivamente del examen. Detectan el movimiento, como os decía, pues movimientos inusuales, si se aleja de la cámara y todo esto que comentábamos, o incluso si hay cambios de voz durante el examen, es decir, si se oye una segunda voz, o tercera o cuarta, yo que sé cuántos expertos pueden llevar allí a hacer el examen, pero detecta que no sea la misma voz del estudiante que tiene que estar. También analizan patrones, como os digo, con sistemas de inteligencia artificial, patrones de clics y teclas, pues si el estudiante hace mucho control y copy-paste demasiado, o si incluso tarda demasiado en dar la respuesta a una pregunta, y eso es un patrón anómalo, o sea, no se ve que sea lento, sino que lo está haciendo como de manera regular y constante. Lo que os decía, analizan el tiempo de respuesta y también detectan múltiples dispositivos. Por ejemplo, si tienen conectados pues, por Bluetooth o por otros sistemas, smartwatch, móviles y no sé, y miles de otras cosas que todavía ni siquiera conocemos, pero que seguro que se pueden conectar para hacer trampas. Bueno, entonces detecta cualquier cosa que no sea la pantalla que el alumno tiene delante y que está delante de esa pantalla. ¿Cómo se implementa un sistema de este tipo o qué fases tiene habitualmente? Pues las que veis aquí muy resumidas, que no son lineales porque algunas de ellas son en paralelo, pero para que os hagáis una idea de cómo las fases que lleva. Antes de realizar el examen online, se realiza una fase en la que se realiza la acreditación de la persona. Normalmente puede llegar incluso a recoger el DNI de la persona por delante y por detrás. Es un poco parecido a los neobancos que hay ahora. Si os dais cuenta, estos neobancos que nos permiten ya registrarnos y acreditar nuestra personalidad jurídica ya todo online, ¿no? Con foto de nuestra cara, incluso huella digital a veces, este tipo de cosas. Bueno, pues este proceso es el primer paso. Se hace como esa mini presentación
online y el sistema capta todos esos datos. Tu voz, tu imagen, tu DNI, la IP desde donde te conectas, bueno, todos los datos posibles que puedes recabar. En una segunda fase llega el día del examen online y se conectan los alumnos. Y una vez que se conectan, ahí, en vivo, se monitoriza con inteligencia artificial y de manera totalmente automatizada todo esto que comentábamos. Cómo se comportan los candidatos, si están, pues eso, copiando y pegando, si están abriendo otras pestañas, si se ponen el móvil delante, y luego os enseñaré algunos ejemplos reales para que veáis un poco de lo que estamos hablando con esto. Monitoriza también la pantalla, la webcam y el audio, como os contaba, y el entorno de la prueba. E incluso hay sistemas que permiten no solo la monitorización de la persona, sino la periférica, permitiendo la conexión de dos videocámaras, una para enfocar al candidato y otra para enfocar a su entorno, y garantizar que no aparezca uno por allí yo me sé la respuesta, ¿no? O sea, para ya como darle una seguridad de un nivel mayor a esa prueba. Y en paralelo, lo he puesto como paso 3 porque ya no me cabía ahí, no tenía yo como forma de hacerlo, pero la revisión por parte de los docentes o de los supervisores acreditados de esas pruebas es un paso como que se produce en paralelo al paso 2, ¿no? Está ahí como, puede hacerse después o dependiendo de la criticidad de la prueba, las herramientas suelen permitir que en vivo vayas realizando una comprobación e incluso puedas a un alumno bloquearlo en el momento. Porque no me sé los datos de memoria porque bueno, no soy muy buena con los números ni con las estadísticas, pero en uno de estos estudios que comentábamos antes había un porcentaje altísimo, creo que era cercano al 70 y pico %, en el que los alumnos manifestaban por qué hacían trampas. ¿Qué creéis por qué un alumno puede hacer trampas online? Si sabe que lo puede, ¿no? O sea, los hace porque sabe que no hay consecuencias. Porque en presencial, si te ven, yo aquí te veo, ¿no? Te estás quedando dormido y digo, oye, te despiertas ahora mismo, ¿no? Te puedo y fuera expulsado ahora mismo y tu examen queda anulado, pero en online no pasa eso. En online uno copia y pues no hay consecuencias porque no lo puedes saber, es muy difícil demostrarlo y los alumnos ante esa impunidad se ven más abocados pues todavía a copiar más y a hacer más fraude. Entonces es súper importante que sepan que hay un proceso de revisión, no solo automático, sino que también esos docentes pueden impugnar el examen en vivo. Entonces esta revisión se hace o en el momento mismo y estoy viendo algo fraudulento y algo, entonces los alumnos se van a cuidar mucho más yo no voy a estar súper quietito aquí, no me voy a mover nada, no se me va a ocurrir mirar para abajo porque como me vea el profesor o el supervisor que estoy un poco ahí despierto, me pueden impugnar el examen, me juego la carrera, me juego el título, me juego el ascenso. Y es una de las medidas más disuasorias porque la mayoría creen que pueden salir impugnes de una copia online. Esta es una manera de atajarlo. Y por fin, la fase final, que sería la evaluación de ese reporte final. En ese reporte final tenemos todo tipo de datos que se han podido acumular pues, a través de inteligencia artificial y, como os digo, pues todos los intentos de apertura de pestaña, porque claro, nosotros como docentes también tenemos que protegernos. Si impugnamos un examen, tenemos que saber con qué, porque las acusaciones en falso, ¿no? Bueno, por lo menos aquí en España todavía seguimos con la presunción de inocencia, no sé, en otros países, pero aquí por lo menos todavía es predominante. Entonces, necesitamos poder acreditar por qué hemos anulado el examen de un alumno. Y este sistema, en estos reportes finales, nos dan todo ese tipo de información. Fechas de acceso, capturas de la cámara cuando el alumno ha hecho algo raro, sus IPs, el número de veces que ha tecleado, cuántas pestañas ha intentado abrir, todo. Con lo cual tenemos mucho control sobre ese tipo de procesos. Y ahora pues nada, os voy a contar un poquito la experiencia, o sea, pues así funciona el fraude, así se puede evitar y os voy a contar un poco el papel que Chamilo ha tenido en todo esto, ¿no? Con uno de nuestros clientes en el que hemos combinado el uso de Chamilo con una herramienta de proctoring o de supervisión de exámenes que se llama Small, que es una al azar, como os puedo citar, o sea, nosotros lo hemos hecho en este caso con esta, pero puede haber otras y después Ángel os comentará también otras opciones disponibles. En este caso nosotros trabajamos con esta empresa, con IDEDI Consultoría, que es una consultoría de formación y desarrollo de personas que están en el ámbito financiero y que con el paso de la pandemia ellos homologaban
certificación, estaban homologados para certificar a personas que hacían asesoramiento bancario en temas de hipotecas, en temas de seguros, y estaban homologados por varias entidades como son el Banco de España y la CNMV, que son entidades oficiales. Entonces, es una acreditación muy seria y que hasta esa fecha, pues por la seriedad de la misión, tenía pues necesitaban darle un empaque que supieran que los alumnos que se certificaban con eso realmente habían pasado los exámenes y las pruebas de conocimiento que les proponían desde la entidad. Pero durante la pandemia, la CNMV y el Banco de España flexibilizaron un poco esta posibilidad y dieron la posibilidad de que se realizaran online, pero pusieron varios criterios. Estos criterios, pues uno de ellos es que se monitorizara la cámara, que se recogiese el audio y creo que alguno más. No sé si lo tengo por ahí. Bueno, pusieron como unos requerimientos para poder hacerlos. Bueno, os ponía ahí eso, pues que como veis no estábamos hablando ni siquiera de un examen de un mastercillo de tal, estamos hablando de que certificaban entidades como bancos importantes, grandes, o sea, empresas grandes que conocemos, que tienen repercusión aquí en España, o sea, no estamos hablando de una cosa pequeñita, o sea, tenía mucha seriedad el asunto. Y el reto que teníamos era diseñar pues, un entorno de formación online con capacidad para verificar la identidad del alumno y garantizando que este alumno no recibía ayuda externa de ningún tipo ni suplantaba su identidad, para poder otorgarle la certificación oficial. ¿Vale? Esto era crítico, porque, como os decía antes, el pan tumacat, su principal ingrediente es el tomate, ¿no? Todo el mundo dice, lo importante es el tomate. Sí, sí, pero sin pan no se puede poner tomate. Y esto es igual, podemos tener el mejor sistema de proctoring o de vigilancia, que si no tenemos dónde ponerlo y cómo ejecutarlo, pues estamos sin nada. Y Chamilo viene aquí al rescate, porque precisamente gracias a su flexibilidad y a su diseño escalable y de apertura a compatibilizarse con otras herramientas, pues uno de los estándares de interoperabilidad que utiliza, que es LTI, nos permitió hacer esta integración a través de la propia plataforma, que es muy sencillo, o sea, una vez que está todo integrado, es tan sencillo como acceder a la sección del curso, bueno, primero activar el plugin y después, una vez que está en el curso, activar la monitorización de ese test, y esto nos permite conectar e integrar dentro de la interfaz de nuestro campus Chamilo la totalidad del sistema de supervisión. Esto es un ejemplo, podría ser gráficamente cualquier otro, ¿vale? Esto es solamente para que veáis una idea. Nos permite que el alumno tenga un acceso para el registro previo que comentábamos antes, que era el paso 1, y luego un acceso para que acceda al examen ya en vivo. Y que todo aparezca dentro de su entorno de curso de Chamilo. Una vez que, bueno, no me cabía, porque sabéis que Chamilo a veces cuando tiene muchas cosas es muy largo y no me cabía la captura de pantalla, pero básicamente, una vez que estáis dentro de Chamilo como administradores o como profesores de ese curso formativo, aparece un panel similar a este en el que se puede llevar todo el control de todo lo que hay de todo lo que está sucediendo en esa prueba, desde el registro previo, si están registrados o no, el acceso al examen, el informe de los usuarios y el informe de actividad. Para que veáis el aspecto que tendría más o menos una de estas propuestas, os traje aquí un caso real, que es un examen de estos de LCCI, que es de estos exámenes que certifica la CNMV para asesorar en hipotecas, que no asesoran nada bien, ya os lo digo. Las hipotecas no se corresponde lo que estudian en el examen con lo que te asesoran después, pero bueno, eso es otro tema. Y aquí podéis ver pues, un poco cómo se refleja esa información y cómo la mantenemos dentro del mismo entorno. Es decir, no tenemos que estar con dos gestiones, el producto de proctoring allí, Chamilo allá, los alumnos haciendo la videoconferencia para supervisarlos en otra ventana, sino que lo tenemos todo unificado. Y podemos ver pues eso, el ID del usuario, quiénes se han conectado, cuántos usuarios están sin registro, qué incidencias se está viendo, y todo en tiempo real, en el momento en que están accediendo al examen. Podemos ver también, una vez que han terminado el examen, pues lo que os comentaba, qué incidencias ha habido, qué usuarios qué usuarios son sospechosos de haber realizado algún fraude y que a lo mejor no los hemos visto en vivo, y podemos repasar sus casos para verificar, pues a lo mejor, pues no sé, es alérgico y se ha sonado los mocos. Y pues la cámara ha captado, ¿ha hecho algo raro? Bueno, pues ha sonado los mocos, no pasa nada, no, eso no es fraude, ¿no? Entonces podemos repasar todos esos casos que puedan ser sospechosos.
para que veáis una muestra de cómo se vería. Esto también estaría integrado dentro de la interfaz de Chamilo. Podríamos ir a revisar, nos saldría la ficha con los datos del alumno, ¿vale? Con toda la información que tenemos en Chamilo de ese alumno, que aquí están tapados por protección, obviamente, pero la tendríais ahí con todos los datos. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos la alerta de cámara frontal, que hay un usuario ausente, ¿vale? A las 9:17 se ha levantado de la silla. ¿A dónde vas si estás haciendo un examen? ¿A dónde has ido? ¿Qué has ido? ¿A coger un libro? ¿Te han llamado a la puerta del repartidor? O sea, estás en un examen, necesitamos que estés en donde tienes que estar. O veis que tenemos alertas, 44 alertas de navegación en otras pestañas. ¿Por qué? Bueno, os traigo este ejemplo porque este ejemplo fue cuando iniciamos este proyecto con esta empresa, la primera sensación era, no, son gente adulta que no se juegan, tampoco es un ascenso ni es nada, ellos son íntegros con la formación que van a recibir. Dudo mucho que quieran hacer trampas. Entonces les dejamos hacer el examen, pero sin informarles de que iba a haber una supervisión, una video surveillance. O sea, fue libre. Venga, vosotros lo que haríais normalmente en un examen para demostrar que cuando no aplican este tipo de sistemas, el fraude campa a sus anchas, ¿no? Eso es muy frecuente. Y entonces por eso tenemos tantos datos de este tipo de acciones, ¿no? Veis que llegó a abrir hasta 44 pestañas para buscar las soluciones a preguntas que no sabía. O vemos que, bueno, la incidencia de iluminación y oposición, pues puede ser que quiso ajustar la cámara y simplemente pues la mano se interpuso entre la cámara y el sujeto. Pero tenemos otros como, voy a buscar las soluciones ya, porque dice, me pueden detectar la pantalla, pero no me van a detectar el móvil. Y pues se puso a buscar las soluciones en el móvil, ¿no? Como veis ahí, pues los podemos pillar infragantis totalmente con y esto no tenemos que hacerlo manualmente. Esto sucede de manera automática y el sistema nos reporta este tipo de datos. ¿Cuáles son los beneficios que obtenemos cuando aplicamos este tipo de sistemas? Pues como los veis aquí, primero, permite un ahorro de tiempo en la preparación de la logística de exámenes, porque replicar un examen online, todos lo sabemos, es mucho más económico, fácil y rápido que hacerlo presencial y no requiere de que tengamos que alquilar una habitación, reservar un espacio, poner un tutor a vigilar solo a esa persona, etcétera, durante una hora, tal. Nos permite tener todo usando Chamilo en un único entorno fácil de usar y replicable, ¿vale? Que podemos rápidamente, si tenemos un nuevo cliente, un nuevo máster, una nueva entidad, lo que sea, podemos rápidamente reproducirlo. Y lo que os decía, que las convocatorias se pueden realizar con menos recursos y en menor tiempo, lo que permite incrementar el número de convocatorias que podemos hacer y, por extensión, el rendimiento económico que obtenemos de ellas en caso de que sea económico, o el rendimiento educativo en caso de que seamos una institución pública y necesitemos llegar a más gente. Además, en el caso de IDD, que es esta empresa que os comento, la imagen pública que se generó de entidad con una garantía de acreditación y cuyos alumnos están bien acreditados, aumentó exponencialmente con respecto a sus competidores. Y a fecha de hoy pues llevan más de 600 convocatorias de exámenes realizadas y más de 21.000 alumnos formados en su plataforma. Y si queréis aplicar un sistema de este tipo, ya como conclusión final, para terminar, os doy ahí unos consejillos muy rápidos, por si queréis tomar nota de si vais a hacer algo de esto, que os facilitarán un poco utilizar un sistema de este tipo, que son básicamente que solicitéis a los autores la creación de preguntas para vuestros exámenes en formato Excel o Iken, que Chamilo permite ambas, en modo plantilla, para que cuando os vengan de distintos proveedores lo podáis unificar y cargarlo con un solo clic en la plataforma, que ya que es una ventaja de Chamilo, pues aprovecharla. Que si vais a utilizar preguntas únicas para cada estudiante, que es una buena práctica para que si hay dos estudiantes uno al lado del otro, se están llamando o lo que sea, lo que reciben no sea lo mismo, pues que tengáis muy en cuenta barajar, aleatorizar y crear un banco de preguntas, porque no, como veis en el siguiente punto, en esos casos, si tenéis preguntas que pone pues la C, las dos anteriores son correctas, pues no os va a funcionar, porque cuando empecéis a barajar, que es una buena práctica para añadir una capa más de seguridad, para que nadie tenga el mismo examen, que siempre, o aleatorizar, que te salgan a ti 10 y a ti otras 10 de un banco de preguntas de 100, pues este tipo de cosas, mucho ojo con el tipo de respuestas que utilizamos. Y elaborar siempre una guía previa para que contenga todas las indicaciones y las dudas frecuentes que tienen los alumnos, porque también es un método de disuasión. Ellos, cuando conocen las consecuencias que van a tener y qué es lo que se les va a estar supervisando, se afinan más, ¿vale? Se ajustan y tratan de ser, pues no hacer tanto fraude.
Y luego, una de las cosas más útiles que, que hemos tenido nosotros que implementar es la activación de un chat online o un servicio oficial de atención durante la realización del examen, porque si los alumnos no pueden hacer nada, o sea, no pueden abrir otra pestaña ni pueden llamar, necesitan alguna vía en caso de que tengan algún problema, yo qué sé, que se mueran online, o sea, se les esté dando un ataque al corazón, que se puedan comunicar. Entonces, darles siempre un canal oficial permitido para que puedan comunicarse con nosotros. Y yo creo que con estos consejos finales, y que voy en el tiempo, ¿no? Bien, pues os doy nuevamente las gracias y os dejo que si tenéis cualquier pregunta sobre este caso, pues ahí tenéis mi correo profesional, y os animo, como os decía nuevamente antes, a que si tenéis estos casos de uso, nos los mandéis también a la asociación a communication@chamilo.org.